Hoy te voy a explicar cómo automatizar de una manera muy rápida y muy sencilla los backups de varias máquinas a la vez. Da igual que estas máquinas sean PCs con Windows, que sean máquinas virtuales con Hyper-V o con VMware, vamos a hacer esta copia de seguridad de una manera programada, de una manera automatizada, de una manera muy granular. Cada máquina la vamos a poder configurar por separado y lo más importante, en el caso de que tengamos cualquier problema, vamos a poder recuperar toda esa información, en el caso de que sea una información puntual, de una manera muy granular, y en el caso de que queramos recuperar en un desastre grande una máquina completa, por ejemplo un PC completo, lo vamos a poder recuperar, y todo de una manera muy sencilla. Esto es muy útil para aquellos administradores de sistemas que tienen que gestionar flotas completas de equipos, flotas completas de ordenadores. Muchísimos ordenadores necesitan herramientas que sean muy rápidas de gestionar, que sean muy visuales, que de un vistazo puedan ver todos los equipos y si alguno tiene algún problema. Y luego también es muy útil, por ejemplo, para alguna pequeña oficina, para una pyme que tiene 2, 3, 4 ordenadores, que no tiene departamento de IT, pero que quieren hacer esta copia de seguridad de estas máquinas. Tened en cuenta que hay gente que lo que hace es un día a la semana, un viernes o el día que sea, en pequeñas oficinas, hace un backup de los ordenadores en un pendrive, en un disco duro externo, pero todos backup que no están automatizados, como siempre digo, no es un backup. Y como vamos a ver, se hace de una manera muy rápida, muy visual y no hay que tener ningún conocimiento previo porque, bueno, cualquiera lo puede hacer. Así que si estás interesado, quédate y empezamos. ¿Y cómo hacemos todo esto? Muy sencillo, en el caso de que tengas un NAS de QNAP a través de la aplicación Hyperdata Protector. ¿Cómo se hace? Lo que tenemos que hacer es instalar un cliente, un agente que se llama dentro del equipo que queremos proteger, que evidentemente van a ser todos los equipos de la organización, pero bueno, se instala dentro de cada equipo que queremos proteger, instalamos Hyperdata Protector dentro del NAS y cada cliente, cada ordenador lo vamos a configurar para que se conecte al NAS y haga allí su backup. ¿Cómo va a hacer el backup? Como nosotros queramos. Como vamos a ver ahora, vamos a ir a mi ordenador y os lo voy a explicar. Podemos configurarlo por tiempos, podemos configurarlo por eventos, es decir, podemos decirle que se haga un backup tal día a tal hora, o que se haga cada X horas, o que se haga el backup cuando yo apago el ordenador, es decir, a través de gatillos, a través de disparadores. Es muy sencillo, es muy visual y da igual que queramos hacer un backup de un ordenador, de 3 ordenadores o de una flota de 200 ordenadores. Como es lógico, la primera copia de seguridad le va a costar un poquito más porque es una copia íntegra de todo el contenido del ordenador, pero a partir de ahí todas las copias de seguridad son integrales, le va a costar muy poquito. También va a depender de la velocidad de la red y de la cantidad de datos que muevas cada día, pero algo muy importante que tiene Hyperdata Backup es que tiene compresión y deduplicación. Esto, sobre todo cuando tenemos muchas máquinas, es muy importante. ¿Y por qué? Porque la compresión lo que hace es que los datos, a la hora de enviarse desde el equipo, desde el ordenador que estamos haciendo el backup hacia el servidor, van comprimidos de tal manera que vamos a ocupar menos ancho de banda. Si tenemos muchas máquinas vamos a optimizar mucho la red, y después, gracias a la compresión y a la deduplicación, ya la expliqué aquí en su día, ¿qué es lo que conseguimos? Lo que conseguimos es que dentro del servidor, dentro del NAS, las copias de seguridad ocupen muchísimo menos. Podemos tener ahorros de espacio muy importantes. Tened en cuenta que vamos a hacer muchas copias y aunque sean incrementales, a la larga van a ir sumando, van a ir cada vez ocupando más espacio. Y si tenemos una deduplicación y además tenemos muchas máquinas, porque la deduplicación afecta mucho cuando tenemos muchas máquinas, por ejemplo en este caso máquinas Windows, tenemos muchos equipos de Windows que la parte del sistema operativo es todo común, lo que vamos a hacer es ahorrar muchísimo espacio, y eso es coste, es dinero y es tiempo. Por lo cual, gracias a Hyperdata Protector vamos a tener copias de seguridad que nos van a ocupar muchísimo menos, y además la red va a estar mucho menos congestionada porque vamos a enviar muchos menos datos, por lo cual va a ser todo ventajas. Así que vamos a ver cómo se configura. Vais a ver que es muy sencillo. Vamos a mi ordenador. Vamos a proceder a la configuración. Vais a ver que es muy sencillo. Yo lo voy a hacer con este ordenador, es un Geekom, ya os lo he traído aquí al canal, ya os he enseñado este equipo, y vamos a proceder a la primera instalación. En primer lugar tenemos que instalar el agente. El agente es esta aplicación de aquí, la tengo aquí, y es tan sencillo como venir a la página web de QNAP, aquí está, le damos a descargar utilidad. Y bueno, aquí nos explica un poquito qué es lo que es, y como os he mencionado antes, aquí tenemos que está para Windows 10, Windows 11 y algo muy importante, para Windows Server. Y aquí nos indica que está solo para los NAS que tengan procesador x86, es decir, de Intel o de AMD, no está para los procesadores ARM. La descargamos y la instalamos. Como siempre, siguiente, es muy sencillo. Pero antes de nada tenemos que venir al NAS y instalar esta aplicación, Hyperdata Protector. Le damos a instalar, ya está instalada, y si le damos a abrir, aquí nos sale el tutorial
que nos explique un poquito qué es lo que hay que hacer. Le digo que la próxima vez no quiero el tutorial. Y aquí veríamos ya los backups que tenemos, tanto en VMware como en Hyper-V, como en este caso con Windows, Windows Server o Windows, un ordenador Windows PC. Volvemos a nuestro ordenador y arrancamos la aplicación. NetBack PC agente. Le decimos iniciar. Aquí nos pregunta por la IP del servidor o directamente le decimos que lo busque. Está escaneando la red, ya lo ha encontrado, lo marcamos, lo seleccionamos y nos pide las credenciales y nos logueamos. Y ahora está haciendo un inventario de Hyperdata Protector, HDP. Ya está, aquí ahora tengo ya mi ordenador y aquí ahora tengo ya el NAS. Ahora elegimos la carpeta de destino, seleccionar, le digo crear un repositorio, el nombre que le doy por ejemplo es NetBack PC y ¿dónde? Pues le doy a examinar y aquí he creado ya una carpeta que la he llamado NetBack Naseros, seleccionar, le doy a crear, aquí lo tengo, seleccionar, ahora ya tengo el NAS y tengo aquí el ordenador. Y ahora dentro del ordenador puedo elegir de qué quiero hacer un backup. Del disco D, del C, del E, de todos los volúmenes. Y ya desde aquí yo marco exactamente qué es lo que quiero hacer un backup. En este caso, por ejemplo, voy a hacer un backup del disco de sistema, del disco C, pero también podría hacer del D y del E. Y le digo siguiente. Aquí nos pregunta cómo queremos hacer la configuración del backup, de manera manual o programada diariamente o mensualmente. Como he dicho antes, lo normal es que un backup se haga siempre programado, diariamente, mensualmente, como queramos, pero que se haga programado. Yo de momento le digo manual porque es para una prueba, es para enseñároslo. Y algo muy importante, esto de aquí es cómo queremos que se haga también el backup si es a través de un disparador, a través de un desencadenante. En este caso, por ejemplo, cuando bloqueamos el sistema o cuando cerramos sesión. ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, lo que puedo hacer es decirle, estoy en la oficina, acaba mi jornada de trabajo, le doy a cerrar sesión, le doy a apagar el equipo y lo que hará será, antes de cerrar la sesión, hacer un backup y después cerrará la sesión. Lo mismo ocurriría con el bloqueo de sistema. Si yo cierro la sesión muy frecuentemente por cualquier motivo, porque cada vez que me voy de la oficina cierro la sesión y no quiero que esté continuamente haciéndose un backup, le puedo decir que no hago un backup con una frecuencia mayor de 2 horas, de 1 hora, de 4 horas, todo esto es muy programable. Le digo siguiente y aquí está el periodo de retención. El periodo de retención podemos hacerlo por días o por versiones, es decir, consérvame, por ejemplo, 15 versiones y nos conservaría las 15 últimas versiones o por días, en vez de conservarme las últimas 15 versiones. Evidentemente, si hacemos con mucha frecuencia un backup, a lo mejor 15 versiones pueden ser solo 3 o 4 días, pero podemos decirle hazme una conservación de los últimos 30 días, 15 días, los días que sea. Y ya le daría siguiente. Algo también importante es el cifrado y la compresión. El cifrado evidentemente va a subir los datos o va a enviar los datos cifrados. Y con la compresión lo que vamos a hacer es ahorrar espacio. Nos va a hacer una compresión de todos esos datos y vamos a ahorrar bastante espacio. Y luego, una vez que haga el backup, ¿qué queremos que haga? Apagar, suspender o seguir con el equipo encendido. Podríamos decirle que una vez que haga el backup, que apague el ordenador. Si recordéis, yo le he marcado que cuando cierre la sesión que haga el backup y una vez que termine el backup lo que haría sería apagar el ordenador. Dicho de otra manera, yo me voy de la oficina, le digo cerrar sesión, haría el backup, tendría el backup de todo el día y una vez que terminase de hacer el backup apagaría el ordenador. Aquí tendría ya un resumen de lo que va a hacer y le digo crear. Ahora está realizando el inventario y ya está, ya ha terminado. Como lo he marcado como manual y no le he dado a cerrar sesión, no ha empezado a hacer el primer backup, pero yo de manera manual lo puedo forzar y le puedo decir que haga la primera copia de seguridad. Y ya ha empezado. Lo está haciendo con una velocidad de transferencia de 133 MB por segundo y lo que voy a hacer va a ser pausarlo y nos vemos cuando haya terminado. La copia de seguridad está siendo muy rápida, tiene una velocidad de transferencia ahora de 315-316 MB por segundo, ya va por el 82%. Y bueno, esto va a depender de la velocidad de vuestra red, va a depender de la cantidad de datos que tenga que copiar. Evidentemente todo esto va a influir en el tiempo de respuesta, pero como estáis viendo es una copia de seguridad muy rápida. De hecho está haciendo una copia de seguridad, aquí la podemos ver, de 56 GB. Y ahora vemos que ha cerrado el equipo, que lo ha apagado.
Como habéis visto, se ha apagado el equipo porque yo lo había configurado para que cuando terminara el backup que se apagara el ordenador. Esto es muy útil. Yo cuando termino mi jornada laboral apago el ordenador, me voy y el propio sistema se va a encargar de hacer el backup de todo lo que he hecho durante el día y de finalmente apagar el equipo. Para los administradores de sistema esto es una maravilla porque así la gente siempre va a hacer un backup y ellos se despreocupan de todo. Luego vamos a ver que se puede forzar de muchas otras maneras, pero bueno, es una manera muy cómoda y muy rápida. Ahora voy a volver a encender el ordenador y vamos a ver cómo es el resto de la configuración y vamos a ver las posibilidades que tiene. Ya he realizado varias copias de seguridad. Si quisiera desde aquí podría hacer otra, pero vuelvo a insistir en la idea de que lo importante es que estén programadas. Un backup, para que sea bueno, tiene que estar programado y ser algo desatendido. Y si venimos aquí, vemos un vistazo general de la configuración. Desde aquí, si quisiéramos, podríamos cambiar cualquier parámetro de la configuración. Y luego, para ver cómo van los backups, es tan sencillo como venir aquí y darle a abrir Hyper Backup Protector. También podríamos acceder directamente desde el NAS. Y aquí vemos todos los backups, vemos que son todos los backups correctos, menos este de aquí que lo he detenido. Y en este calendario veríamos todos los backups. Por ejemplo, en el día de hoy vemos que ha habido 5 backups, que hoy no he detenido ninguno, no ha habido ningún error y ninguna advertencia. Y en el día de ayer hubo 6 correctos, 1 que lo detuve yo y bueno, no hubo ningún error. Aquí en un simple golpe de vista vamos a poder ver todos los backups que tenemos cada día. Aquí veríamos el espacio total disponible y aquí veríamos las copias de seguridad que tenemos de VMware, de Hyper-V y en este caso de los ordenadores. Aquí vería la copia del GEECOM y de una máquina virtual en un Synology. Y vería los volúmenes y los discos que tiene cada una de las máquinas. Si yo me vengo al repositorio, aquí vería todos los repositorios que tengo. Y algo muy importante es esto de aquí, la tasa de deduplicación. Ya hice un vídeo explicando qué era la compresión y deduplicación, pero mirad, tiene una tasa de deduplicación del 62%, o lo que es lo mismo, un ahorro del 62% del espacio. Como podemos ver, el tamaño original de la copia era de 266 GB, nos ha ahorrado un 62% y la copia solo nos ocupa 98 GB, es decir, hemos tenido un ahorro de 167 GB. Eso solo con 2 máquinas, imaginad que tuviéramos que hacer una copia de muchísimas máquinas. Si yo me vengo aquí, aquí vería el listado de todos los equipos que tuviera. Si en vez de 2 equipos fuera un administrador de sistemas que administrara 10, 15, 20 o 50 máquinas, las vería todas aquí. Y desde aquí algo muy importante es que puedo forzar un backup. Mirad, por ejemplo, este de aquí, el GEECOM, aquí veo todo el resumen, pero desde aquí puedo forzar una copia de seguridad, independientemente de que esté programada o no. Yo le doy a copia de seguridad, le digo que sí que quiero iniciar un trabajo y mirad. Voy a minimizarlo. Mirad, acaba de arrancar una copia de seguridad. Es decir, que yo como administrador de sistemas puedo forzar una copia siempre que a mí me interese. Volvemos para atrás. Vemos aquí que el backup está en ejecución. Si venimos aquí, aquí podríamos crear trabajos de restauración. Y aquí tendríamos el estado de los trabajos. Aquí vemos que se acaba de hacer una copia de seguridad, de hecho la está finalizando. Y también desde aquí, si quisiéramos, podríamos lanzar un backup. Por ejemplo, esta máquina de aquí, si le diera aquí, lanzaría un nuevo backup. Ya está, ya comienza. Igualmente desde aquí podría acceder a cualquier copia de seguridad. Y aquí finalmente tenemos el log. Aquí tenemos el log con todo lo que hemos hecho. Así que como vemos es algo que es muy sencillo, es muy visual, es muy granular y si en vez de tener 2 máquinas tuviéramos muchas máquinas, como administrador de sistemas me facilitaría muchísimo el trabajo. Y si tuviéramos un NAS que en vez de QTS tuviera QTS Giro, exactamente igual. Si yo me vengo aquí, este NAS de aquí tiene QTS Giro. Aquí estoy haciendo backup de 2 máquinas, vemos que están conectadas. El hecho de que estén conectadas quiere decir que la máquina está arrancada y que además tiene activo, en este caso, el agente de NetBackup. Y al igual que antes, aquí tendría los repositorios, aquí tendría los backups, al igual que antes, desde aquí, si yo quisiera, podría lanzar un backup. Quiero hacer una copia, le digo que sí, y ahora desde aquí lanzaría el backup. Y al igual que antes, las copias, el estatus, aquí vemos que la copia que acabo de lanzar la está realizando y también tendría los logs.
Ya tenemos todo configurado, se están haciendo nuestras copias de seguridad. ¿Y qué ocurre si quiero recuperar un archivo por cualquier motivo? Se puede hacer de dos maneras. Una que sería la recuperación parcial de archivos. Yo quiero recuperar un archivo que tenía hace un día, hace una semana o hace un mes, por el motivo que sea, porque quiero recuperar un archivo que he borrado accidentalmente, por un ransomware, por el motivo que sea. Vamos a ver cómo se hace, porque se hace de una manera muy sencilla. Y dentro del apartado copia de seguridad yo puedo venir al equipo que yo quiera, lo marco, lo elijo, y aquí dentro de copia de seguridad, como podemos ver, accedo al versionado, al histórico de todos los backups. Veo que en el día de hoy tengo 3 backups, en el día de ayer tengo 4 y puedo acceder al que quiera, por ejemplo a este de ayer, a esta hora. Vengo aquí y aquí vería todos los archivos. Si yo me vengo por ejemplo a Users, MacHosan, y ahora me vengo por ejemplo aquí a Downloads, vería todos los archivos que tengo en Downloads. Si algún archivo lo hubiera borrado por cualquier motivo o quisiera recuperarlo tal como lo tenía varios días atrás, es tan sencillo como por ejemplo este de aquí, marcarlo, le digo guardar como, le digo dónde lo quiero guardar, por ejemplo en descargas, guardar, le digo que sí, reemplazar y ya está, ya lo ha descargado. Como vemos es muy sencillo, es una manera muy rápida y muy granular de poder acceder a cualquier archivo cualquier día y además como vemos aquí de una manera muy visual. Y la segunda opción sería que el ordenador me fallara por completo, por un fallo de hardware, por un ransomware, por el motivo que sea, y quiero recuperar un sistema completo desde cero. Quiero restaurar un ordenador desde cero, un ordenador, un VMware, da igual, el sistema que sea. Eso es muy sencillo. ¿Cómo se hace? A través de un pendrive. Creo un pendrive de rescate, un pendrive para botear. Eso sí, es muy importante, este pendrive no se va a guardar ningún dato, este pendrive solo es para la configuración que le hace falta para arrancar el ordenador y se va a conectar al servidor, se va a conectar al QNAP y va a restaurar el sistema tal y como lo teníamos en el punto de restauración que queramos. Podemos elegir el punto de restauración y nos va a dejar el sistema exactamente igual que como estaba. Vais a ver que también es muy sencillo, así que venga, vamos a verlo. ¿Y cómo podemos hacer una restauración total? Muy sencillo, nos venimos aquí a crear unidad de arranque USB, lo marcamos y ahora elegimos aquí el USB, en este caso este de aquí. Aquí lo que va a hacer va a ser meter los archivos que le van a hacer falta para luego ejecutar la copia de seguridad. Le digo siguiente y antes de crear el pendrive debemos instalar dos cosas en el ordenador. Una que sería en primer lugar esta de aquí, un kit de desarrollo de Windows, y en segundo lugar una aplicación que se llama Windows PE y ya posteriormente crearemos el pendrive. Vamos allá. La instalación es como se hace siempre todo en Windows. Siguiente, siguiente, siguiente hasta el final. Y ahora haríamos lo mismo con Windows PE, siguiente, siguiente, hasta el final. Y ahora sí, ahora ya lo que haríamos sería crear el pendrive de arranque. Ahora nos dice que el USB va a ser borrado, le digo continuar, y ahora está borrándolo y creando la imagen. Ya ha terminado y ahora aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer para restaurar el sistema en caso de que sea necesario, que es, como todos sabemos, una vez que arrancamos el ordenador, presionar la tecla F2 o la tecla correspondiente del ordenador para que arranque la BIOS y decirle que arranque desde este USB. Vamos a ver el USB que ha creado, es este de aquí y aquí está, estos son los archivos que ha creado. Ahora vamos a ver cómo sería la recuperación desde un pendrive. Yo lo voy a hacer desde una máquina virtual porque si no, no lo puedo grabar, pero el procedimiento sería exactamente el mismo. Creo una máquina virtual dentro del NAS, dentro de mi QNAP, y lo que vamos a hacer va a ser arrancar desde el pendrive, para lo cual le digo que arranque desde el pendrive, está leyendo el pendrive y arranca el programa. Aquí está, aquí ya lo podemos ver. Podemos desde aquí ajustar la configuración, no hace falta, pero desde aquí podríamos configurar la IP. Lo pilla automáticamente, también depende de la configuración que tengamos, también si tuviéramos que cargar algún controlador y le damos a empezar. Nos pide la IP del NAS y el usuario y contraseña y le damos a iniciar sesión. Ahora arranca el asistente de restauración, accede al NAS y va a cargar las copias de seguridad que tengamos. Vamos a verlo. Aquí está. Yo tengo una copia de seguridad de un Windows 10, de un Windows 11, por ejemplo marcaría este Windows 11, me dice el nombre del trabajo que sería este, le digo siguiente y aquí me da todas las copias de seguridad que tengo. Lo lógico es restaurar desde la última, pero si tuviéramos algún problema por un ransomware o por el motivo que sea y quisiéramos tirar de una copia anterior, lo podríamos hacer exactamente igual. Marcamos la fecha que queramos o la copia de seguridad que queramos y le damos a siguiente. Ahora nos dice cómo queremos hacer la restauración.
una restauración completa o una restauración de un volumen del sistema, dependiendo de si tenemos varios volúmenes. Yo le digo que una restauración completa y después a la hora de enviar los datos para la restauración, esos datos como queremos que los envíe, cifrados y con compresión. Cifrado, en este caso sería dentro de una red local, no haría falta, pero por si acaso le digo cifrado, y compresión para que ocupe menos. Y le damos a siguiente. Ahora elegimos el disco de destino, en este caso es este de aquí, y le damos a siguiente. Nos dice que se van a restaurar todos los volúmenes, que se van a eliminar todos los datos, como es lógico, y le digo que sí, que aceptar. Aquí tendría ya todo el resumen y le digo restaurar. Nos avisa que una vez restaurado el inventario se reiniciará automáticamente, le decimos que aceptar y empieza ya lo que sería la restauración del dispositivo. En este caso, más que restaurar, voy a crear una máquina virtual nueva. También sería una manera de crear máquinas virtuales, pero en el caso de que fuera un hardware, como sería en el caso del Geekom mío, se haría exactamente igual. Y aquí esta marca que va a tardar unos 5 minutos aproximadamente, y como siempre digo, esto va a depender mucho de la velocidad de la red, de la velocidad de acceso del disco, de la cantidad de datos que tengamos que transferir, pero bueno, como veis es un proceso bastante rápido. Ya está, finalizado. Y ahora reiniciará el dispositivo. Aquí está, hay una cuenta atrás. Si queremos le damos a reiniciar y si no dejamos que termine la cuenta atrás de 10 segundos. Recordad que esto es una máquina virtual, pero en una máquina física sería exactamente igual. Y aquí está, ya lo tenemos. Ha sido todo un éxito. Como habéis visto, es muy rápido, es muy sencillo, es muy configurable, es muy visual, vale tanto para flotar de muchos equipos como para una pequeñita empresa, como para uso particular. En el caso de que tengas un NAS de QNAP, te animo a que lo pruebes. Está en fase beta, es bastante estable, está bastante bien y dentro de poco, o según cuando veas este vídeo, ya estará en la versión final. Te animo a que lo pruebes y, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.